Bueno, Aldo Campuzano, director de México Elige. Qué gusto, Aldo. Buen día. Buen día, Ciro, Manuel. Feliz año. Feliz año, don Aldo. Feliz año. No nos veíamos desde noviembre, creo. No sé, porque en diciembre vino Sergio. Está la encuesta de México Elige levantada a 11,726 personas por Facebook, mayores de 18 años, entre el martes y el sábado. Martes y sábado. ¿Te parece que empecemos con COVID? Me parece bien. Sí. Me parece bien. Sí. ¿Estás bien? Estoy bien, ¿Negativo? sin ningún síntoma. 3 vacunas. Negativo, 3 vacunas. ¿Te sientes bien? Me siento muy bien. ¿Puedes salir a correr ahorita? Perfectamente. Eso, Espero que correr no implique usar 3 cubrebocas porque sería complicado. No, te vas a caer a los 3 sacados, ¿eh? Bueno, actuación del gobierno frente al COVID, la pregunta 17 de nosotros. Sí. Adecuada 53%, insuficiente 38%. El tiempo va mejorando este resultado para el gobierno, Aldo. Va mejorando, de hecho es el mejor número que ha obtenido el gobierno en la aprobación sobre el manejo de la pandemia desde el mes de marzo que iniciamos la medición de esta pregunta. Es decir, es una buena noticia, pero yo la vería con reservas, porque este incremento en los casos y estos discursos que estamos oyendo del gobierno federal y de algunos gobiernos locales, puede ser que no necesariamente le guste a los mexicanos. ¿Cómo? Mira, hay un interés muy marcado de parte de los mexicanos en que sí se aumente el número de pruebas, en que sí se haga masivo ya la tercera dosis de la vacuna, que se vacune también a los niños, a los menores de 12 años. Entonces, y las posturas que estamos viendo del gobierno no son coincidentes con esta mayoría de los mexicanos. Bueno, luego, este otro dato creo que es muy relevante. ¿Conoce a alguien que en algún momento haya dado positivo a COVID? Prácticamente ya todos los mexicanos conocen a alguien. Sí, 93%. Que 93% son todos, sí, ¿no? Sí, son todos, básicamente. Son todos, 93%. ¿Te acuerdas cuando empezó la pandemia que eran 3%, 5%? Sí. Van a ser 2 años. Haber sido abril del 2020. Y ahora hay un 37% de los mexicanos, un tercio de los mexicanos que dice que en algún momento de la pandemia ellos han tenido ya síntoma de COVID-19. ¿Y la vacuna debe ser obligatoria? 75%. Sí, obligatoria, y además que para entrar a determinados lugares debe de mostrarse el comprobante de vacunación, también altísimo, 84%. Es decir, repito, sí hay una conciencia en los ciudadanos mexicanos sobre la vacunación y sobre la necesidad de presentar el comprobante de vacunación para entrar a algunos lugares. Sería interesante, no sé si haya posibilidad de hacerlo, pero la comparación entre los mexicanos frente a la vacuna con otros países. Sí, este es un país pro vacuna. Sí. ¿Tú conoces a gente que no se haya querido vacunar? Seguramente todos conocemos a una, pero debe ser una de 50, una de 100, una de 200. Yo creo que todos conocemos a alguno, pero son un familiar, algún amigo, pero son contados. Al revés, todo el mundo está esperando cuándo lo vacunan. Yo conozco no me ha llegado la vacuna, es que no llega, es que la tercera, es que esto. Una persona que dudaba de vacunas y terminó vacunándose su familia y su hijo. O sea, terminó por entender que era lo más... Y personas al revés, ansiosas porque todavía no les toca la segunda dosis y la tercera dosis. Claro, sí, por supuesto. Sí. Mucho más. Sí. Bueno, oye, siguiendo, dejamos el tema del COVID, vamos con otro que en estos momentos se debe estar dando. Deben estar reunidos en Gobernación Santiago Krill con el secretario Adán Augusto López. La oposición debe sentarse a dialogar para buscar acuerdos que beneficien a los mexicanos. Pues todo el país dice que sí, 96%. Sí, es una, como tú decías, 96% son todos. Pues son todos prácticamente. Entonces hay un gran consenso de este diálogo, incluso dentro de los panistas. 93% de los panistas dicen que la oposición sí debe sentarse. Entonces vamos a ver en qué resulta este diálogo. 2 de cada 3 mexicanos dicen que quien gana
con este diálogo vamos a es el país. Sí, porque luego viene una pregunta que dice, el gobierno federal y el PAN han iniciado mesas de diálogo. ¿México gana? 66%, sí. No gana ni pierde, 20%, y solo un 14% consideran que pierde. Sí. Es decir, hay una expectativa que el diálogo es bueno, que el diálogo va a beneficiar al país, por supuesto. También los mexicanos dicen, también va a ganar el gobierno federal y va a ganar el PAN y va a ganar Morena. Es decir, es una situación en donde prácticamente todos ganan, según la opinión de los mexicanos. Pues sí, ahora sobre si va a dar resultados, si va a traer algo positivo, pues ahí veíamos esa gráfica, pues la mitad de la población dice que sí, la mitad dice que no. Sí, creo que lo importante es que se reúnan. Ya si de esa reunión sale algo. Sí. Y creo que es natural por todas las condiciones políticas que hemos vivido en el país, por los discursos y la polarización que se ha dado en el país. Pero yo sí destaco que es una buena noticia que la mitad de los mexicanos digan o piensen o tengan una esperanza que el acuerdo va a generar algún resultado, y prácticamente 4% nada más de los mexicanos dice no, ese acuerdo va a darle malos resultados al país. Sí. Ahora, el presidente López Obrador, ¿qué pasa con el presidente López Obrador? Porque desde junio no ha dejado de subir su aprobación. Ahí va, junio, en la encuesta México Elige, junio 54%. Julio, 55. Agosto, 58. Septiembre, 61. Octubre, 63. Noviembre, 63. Diciembre, 64. Y ahora enero, 66. ¿Qué pasa, Aldo? Sí, ¿Qué pasa? Sí. La pregunta es, ¿qué pasa con todo lo demás? Es decir, ¿subió 12 puntos en 12 meses? En poco, sí, claro, porque en enero del año pasado el presidente tenía 55. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presidente está haciendo su trabajo, es decir, todas las mañanas vemos a un presidente comunicando, todos los días vemos a los simpatizantes del presidente, a los militantes del partido, a los integrantes de su gobierno comunicando, entregando el mensaje de ellos, y la pregunta es, ¿qué pasa en todo lo demás? Es decir, ¿qué es lo que están haciendo los opositores del presidente para hacer marcar los errores o aquellos resultados que según las versiones de ellos no son positivas para el país? Entonces, la pregunta es al revés. El presidente está bien porque está haciendo lo que debe de hacer, que es comunicar. 3 años y meses y le sigue funcionando. Y le sigue funcionando. 460,000 muertos por COVID, la violencia desatada, la inflación a todo lo que da, y el presidente sigue subiendo en popularidad. Incluso los niveles de corrupción que los mexicanos opinan. 2 de cada 3 mexicanos dicen que en el gobierno del presidente hay corrupción. Sin embargo, de ahí la importancia de la comunicación. El presidente para todo tiene un argumento. Para todo tiene un argumento y le sigue funcionando, por lo visto. Bueno, a ver, vamos a pausa. Regresamos porque la gente que piensa votar en la revocación de mandato, prácticamente todos van a votar a favor del presidente López Obrador. Sí. No prácticamente todos, más de 80%. Más de 80%. Que son casi todos. De los que sí van a participar. Vamos a una pausa, 8:35, volvemos. ¿Cómo ves, Aldo? No, bueno, pues bastante interesante, y como decíamos, el presidente sigue siendo quien tiene el control de absolutamente toda la comunicación y todas las decisiones del gobierno. Lo de ahorita es una clara prueba de que la mañanera sí sirve, que la mañanera sí funciona, y que desde la mañanera da instrucciones y entrega los mensajes que quiere estar entregando. Bueno. Y su popularidad en 66%. ¿Qué otro dato destacas de la encuesta de este mes? Bueno, para no dejar a los principales gobernadores, nombrar los 3 gobernadores con mayor aprobación este mes, que son el gobernador Rubén Rocha de Sinaloa con 73 puntos, Alfonso Durazo Sonora 72 y Miguel Ángel Navarro de Nayarit con 70. Y si quieres podemos mencionar a la cuarta, que es Evelyn Salgado de Guerrero,
Los cuatro recién entrados. De Morena, y los cuatro. Que sería la primera vez que tenemos los primeros 4 lugares con gobernadores exclusivamente. Y hasta el quinto, que es Morena. Carlos Manuel Merino, el gobernador interino de empatado el quinto lugar con Mauricio Curi de Querétaro, del PAN, que sería el único opositor dentro de los primeros 7 lugares. No es noticia, pero Cuauhtémoc Blanco sigue siendo el gobernador prevaluado, sí es noticia, con una caída incluso. De lo que vimos precisamente la semana pasada. Sí. 24%. 24%. Pasa de 30 a 24. Nunca, ni Silvano Aureoles en sus peores momentos llegó a estar en estos niveles. Llegó a tener, habría que revisar ese dato. Solo 24, 1 de cada 3. De cada 3 morelenses apoya a Cuauhtémoc Blanco. Bajísimo. Bajos los números de Alfredo del Mazo, que ya se va. Bueno, se va el próximo año. Alejandro Murat, que se va este año a Oaxaca. Francisco García Cabeza de Vaca, que se va de Tamaulipas. Y 39% Enrique Alfaro de Jalisco. Sí, y hay una novedad ahora en la encuesta, que es el ranking de presidentes municipales de capital. Sí. Destacar los primeros 3 lugares. Sí. En el primer lugar tenemos a Geraldine Ponce de Tepic, Nayarit, de Morena. Esta mujer es todo un fenómeno y demás. Sí. O artista. Sí. Creo que fue nuestra belleza en el estado. Y es la alcaldesa mejor evaluada con Geraldine Ponce con 60% de aprobación. El segundo lugar, Luis Donaldo Colosio en Monterrey con 59% de Movimiento Ciudadano, y en tercer lugar Renán Barrera de Mérida con 58% de PAN. Es decir, en los alcaldes, a diferencia de los gobernadores, aquí sí hay variedad. Aquí una alcaldesa de PAN, uno de Movimiento Ciudadano y de Morena. Bueno, oye, partida en 2 los encuestados de México Elige, encuestados en Facebook, con el tema de la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados ante la Fiscalía General contra 6 consejeros del INE. Estuvo bien, 45%. Mal, 45%. Sí, es decir, esta decisión que toma el presidente de la Cámara prácticamente hace lo que siempre hacen las decisiones del presidente, que es dividir, polarizar la opinión de los mexicanos. Entonces, en ese sentido, si le preguntamos a los simpatizantes de Morena, van a decir, pues claro que el presidente hizo bien, el presidente de la Cámara hizo bien en tomar esa decisión, y la oposición dirá, pues claro que no hizo bien. Entonces, yo creo que aquí el presidente de la Cámara se llevará una estrellita Sergio Gutiérrez Luna, se llevará una estrellita con los simpatizantes de Morena, y por supuesto se llevará la nota roja en los opositores. Bueno, otro tema empatado entre el sí y el no es: el presidente López Obrador debe invitar a Santiago Nieto a incorporarse al gobierno federal. 36% dicen que sí, 36% dicen que no. Sí, y es decir, ha sido acertado el presidente incluso en otras decisiones también, como la compra de esta refinería en Estados Unidos, Deer Park. 52% de los mexicanos dicen que está bien que la compre, el 40% dice que está mal. Error del gobierno federal, sí, según los mexicanos, negar la vacunación a los menores de 13 años. El 58% de los mexicanos dicen que el gobierno federal está actuando mal, que desaprueban esa medida porque está mal no vacunar a los menores de 15 años. Bueno, pues buena y variada la encuesta de México Elige. Traen incluso canciones de Vicente Fernández. ¿Cuál es el principal propósito de Año Nuevo? A ver, ¿cuál es el tuyo? Ahorrar dinero, cero. No, es que leí la encuesta. 19% de los mexicanos tienen como principal propósito. El tema económico no está sencillito. Los mexicanos dicen que la cuesta de enero está siendo más complicada que otros años. Ese dato es muy interesante, lo podemos ver también. Sí, ¿cuál es la principal preocupación en el arranque del año, Aldo? Principal preocupación como país es
es la seguridad, sigue siendo un grave problema para los mexicanos, pero cuando les preguntamos en sus familias cuál es el problema que tienen, invariablemente nos responden el tema económico, que sigue siendo el principal problema para los mexicanos. Y de hecho declaran que se han dado cuenta, que ellos dan testimonio, que los precios en el último mes han subido mucho, o poco, pero han subido. Estamos hablando de prácticamente el 90-95% todos los de mexicanos. Pues sí, exacto. y ahí sí los apoya el 7% de la cifra de inflación. ¿Sobre qué tanto les preocupa la crisis de salud comparada con la crisis económica? Ya la distancia Sí. es... Lo que hemos visto siempre con la llegada que hace 2 o 3 de una meses. ola, es Sí. decir, vemos que la preocupación sobre el tema de salud aumenta, crece 8 puntos este mes, pero sigue siendo el tema económico 56% la principal preocupación en torno a esta crisis. Y, a ver, pregunta para el auditorio, no pongan El el resultado. resultado en Aguanten, pantalla. aguanten, ojo. ¿Cuál es la canción favorita de los mexicanos de las que interpretaba Vicente Fernández? A ver, compañera. No la pongan. Dulce. Dice que no las conoce, que ella escucha hip hop. Allá dicen que solo escuchan reggaetón y cumbia. Hermoso cariño, le dale. falló. No, luego- Miriam. No, el rey, El no. rey. Lourdes. No, tú ya viste la encuesta, tú no. Tú no. Es una que no es de él. Bueno, ninguna es de él. Mujeres divinas. ¿No la tenemos ahí? Póngala, Mujeres Divinas, con Vicente Fernández de fondo para despedir la encuesta de México Elige, buenísima, como todos los meses. Sigue Marcelo Ebrard muy fuerte, Claudia Sheinbaum fuerte. Fuerte, como creciendo, las figuras, acercándose sí, sí. ya al canciller. Sí, como... Ahí la tenemos de fondo. Y la encuesta completa la pueden consultar en donde, Aldo. En mexicoelige.com y en nuestras redes sociales México Elige, Facebook, Twitter, Instagram, van a encontrar mucha información más.